y vamos a continuar con nuestro ciclo de charlas en esta iniciativa que ha tenido la Universidad de Magallanes a través de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado en conjunto con la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Y a continuación la exposición es denominada Potencialidades de la flora terrestre y acuática de la región de Magallanes para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Esta presentación estará a cargo de don Juan Solesi Moraga, quien es investigador del CEVIMA, Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes, PhD en Biotecnología, Farmacología y Toxicología de la Universidad de Bolonia en Italia. Así que le damos la bienvenida a Juan Solesi para dar su exposición. Hola, buenas tardes. Muchas gracias obviamente por la invitación y agradecer la oportunidad principalmente de poder contar un poco qué es lo que estamos haciendo en este famoso CEVIMA, ya que como su nombre indica es un centro de excelencia en biomedicina de Magallanes y que se ubica también en este edificio nuevo, el CADI, el Centro Asistencial Docente y Investigación, que para aquellos que no lo conozcan está ubicado en la parte posterior, digamos, del hospital, ¿no es cierto? Y la gracia es que, tal como fue el proyecto que tenía la universidad en mente, se transforma actualmente en un centro en el cual convergen una serie de profesionales, ¿no es cierto?, del área de la salud, del área orientada a la prestación de servicios, por ejemplo, la investigación, ¿ya? Abordando temas muy atingentes, como es el caso del coronavirus, investigación en el campo del cáncer, etcétera. Y también esta otra área, que es un poco donde estoy trabajando yo, y tenemos otros académicos de la Universidad de Magallanes y de otras universidades que también estamos participando, que es este CEVIMA, ¿ya? Ahora, este centro, o en particular la investigación que se realiza en este centro, también es bastante transversal y aborda una serie de enfermedades, ¿no es cierto?, y patologías que afectan a la población durante el arco, digamos, más tardío de la vida, ¿ya? Lo que ocurre durante el envejecimiento, a raíz del envejecimiento, y por lo tanto vemos que tocamos temas principalmente relacionados con enfermedades crónico-degenerativas y en mi caso particular de enfermedades neurodegenerativas, ¿ya? Ahora, la idea de por qué este título de potencialidades de la flora terrestre y acuática en la región de Magallanes es porque obviamente ustedes saben, a fin de cuentas, de las particularidades que tiene la región, y esas particularidades obviamente exigen mucho de las especies vegetales que obviamente habitan en esta latitud, ¿se fijan? Y en ese sentido es esperable y se sabe, a fin de cuentas, de que mientras más alta es la latitud, ¿no es cierto?, mayor es la exigencia ambiental y por lo tanto muchas de las moléculas que son útiles, ¿no es cierto?, que podemos encontrar en las plantas, ¿ya?, y que nos pueden servir, por ejemplo, para contrarrestar algunos eventos relacionados con algunas enfermedades, pueden estar enriquecidos precisamente a raíz de este tipo de exigencia ambiental, ¿no es cierto? Entonces la idea era venir precisamente a Magallanes y hacer investigación en Magallanes con la idea de encontrar algo que fuera útil, por ejemplo, y que sea desde Magallanes que salga al resto del mundo. Yo en lo particular soy de Santiago y en este sentido, y con propiedad les puedo decir, por ejemplo, que uno lo que ve normalmente es que vienen grupos de investigadores, toman muestras, por ejemplo, se las llevan obviamente a la zona central o a otras universidades, incluso a otros lugares del mundo, realizan investigaciones y resulta que la región queda un poco relegada a un segundo plano, más que siendo la fuente donde se obtuvo la materia prima o la muestra, etc. ¿Ya? Entonces la idea de que este centro se constituyera, a fin de cuentas, y poder hacer investigación relacionada con estos temas en Magallanes, obviamente era para que la investigación quedara acá y fuese 100% magallánica, a fin de cuentas, ¿ya? Y en realidad creo que ha sido totalmente grato, en realidad, el darse cuenta de que en este CADI, ya no solamente en el tema del CEVIMA, sino que en el CADI en sí, la universidad apostó a fin de cuentas a desarrollar investigación de muy buen nivel en distintas áreas,
del conocimiento, y que obviamente están entregando resultados muy, muy interesantes con colaboraciones internacionales, como acabamos de escuchar, y eso indudablemente es sumamente estimulante para quienes de una u otra forma optamos por venirnos a trabajar acá a Magallanes, ¿ya? Y poder desarrollar investigación obviamente en Magallanes, ¿ya? Ahora, obviamente esta es la foto del CADI que mostró desde otro ángulo, que mostraba Daniela. Efectivamente aquí convergen varias áreas, a fin de cuentas, está la parte asistencial docente, está la parte del laboratorio de medicina molecular, y también, ahora saben que también está este centro de excelencia en biomedicina de Magallanes, ¿ya? Ahora, el tema que a mí me ocupa, por lo general, tiene que ver con la enfermedad neurodegenerativa, específicamente Alzheimer y Parkinson, ¿ya? Yo más especialmente el tema de Alzheimer, y lo que hacemos principalmente es tratar de investigar y tratar de entender, ¿no es cierto?, cómo pasamos de esto, que estamos viendo un cerebro sano, a fin de cuentas, a la izquierda, ¿no es cierto?, un cerebro saludable, un cerebro que se ve bastante bien, cuáles son los cambios que se van produciendo, cuáles son los eventos que están relacionados con las células que se encuentran en el cerebro y que nos llevan a terminar con un cerebro de estas características. Se fijan, un cerebro que se nota que ha perdido parte de su materia, ¿no es cierto? Aquí tenemos prácticamente pérdida de neuronas, ¿no es cierto? Pérdida de conexión entre las neuronas y por lo tanto tenemos un cerebro que comienza a atrofiarse, ¿no es cierto? Con neuronas que comienzan a morir, y eso indudablemente va a tener un impacto en la funcionalidad de este cerebro, ¿ya? Ocurre lo mismo en otras patologías como el caso del Parkinson, en el cual tenemos también eventos moleculares que van a llevar a muertes de neuronas específicas dentro del cerebro y que finalmente se van a traducir en una serie de síntomas que mal todos hemos conocido de una u otra forma, ¿ya? Entonces, estas enfermedades lamentablemente hoy en día constituyen un verdadero flagelo a medida de que sabemos que las poblaciones humanas van envejeciendo y se están haciendo cada vez más viejas, que la expectativa de vida obviamente es cada vez mayor, ¿no es cierto? El riesgo asociado a desarrollar o presentar una de estas patologías obviamente aumenta. Y lo que hacemos nosotros, junto con tratar de entender cómo esto está ocurriendo, ¿no es cierto?, cuáles son los cambios que llevan a que se mueran las neuronas y que estos cerebros se vayan atrofiando, obviamente estamos tratando también de buscar mecanismos, ¿no es cierto?, para revertir, ¿no es cierto?, o enlentecer este proceso, ¿ok? Solamente algunos datos respecto a la enfermedad de Alzheimer, que es el tema que principalmente me interesa. Digamos que el Alzheimer corresponde a la forma más común, ¿no es cierto?, de demencia asociada al envejecimiento. Prácticamente entre el 50 y el 75% de todos los casos de demencia que hay en el mundo, ¿ya?, corresponden a una demencia originada a partir de la enfermedad de Alzheimer, ¿ok? El costo asociado a esta patología es brutal, se habla de 818 billones de dólares al año, a fin de cuentas, para el tema de las demencias, ¿se fija? Y lo más característico, obviamente, en el caso de Alzheimer, tiene que ver con la pérdida de la memoria, ¿no es cierto? Las dificultades, a fin de cuentas, que después comienzan a presentar las personas que la padecen de relacionarse con otros, que es lo que se conoce como cambios en el estado de humor, por ejemplo, alteraciones en el comportamiento, tienen problemas de sueño, por ejemplo, y obviamente son personas que poco a poco van olvidando, a fin de cuentas, todo lo común, lo que nosotros damos por sentado prácticamente se va olvidando, ¿ya? Debemos recordar de que existen dos tipos de presentación del Alzheimer. Hay uno que tiene una carga genética sumamente importante y que se presenta a muy temprana edad, ¿ya? Es decir, prácticamente a los 40 años uno podría tener una persona con alguna sintomatología ya de Alzheimer, en el caso del Alzheimer relacionado con esta carga genética, pero la mayoría de los casos, ¿ya?, ocurren de la manera esporádica, ocurren tarde, es decir, sobre los 60 años, y lamentablemente la causa asociada a esta patología es aún desconocida, ¿verdad? Y eso es lo crítico del asunto, porque a pesar de que esta patología fue descrita en el año 1906, ¿no es cierto?, prácticamente hemos
logrado avanzar mucho en el conocimiento de qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, cómo mueren las neuronas, etcétera, pero aún no sabemos cómo evitar que esta patología se presente, no sabemos cómo lograr frenar el desarrollo o la progresión de esta patología, y lo que es peor todavía, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, no logramos encontrar drogas, ¿no es cierto?, fármacos que sean capaces de detener, revertir este proceso, ¿ya? Es decir, una vez que prácticamente se establece que la persona presenta Alzheimer, ¿no es cierto?, esta enfermedad va a empezar a progresar y no se va a detener, ¿ya? Y eso obviamente tiene un impacto no solamente económico, como mencionaba inicialmente, sino que tiene obviamente un impacto emocional, familiar, etcétera, que muchas veces queda fuera de la estadística y que obviamente viene a complicar un poco más este tipo de cuadro, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista, digamos, biológico, ¿no es cierto?, y molecular, lo que nosotros tenemos principalmente que ocurre en el cerebro es el depósito de proteínas, prácticamente de agregados proteicos, ¿ya? Y uno de los principales agregados proteicos que se van a formar tiene que ver con el péptido beta-amiloide, ¿no es cierto?, que va a formar las famosas placas seniles, ¿ya? Y el otro corresponde a los ovillos neurofibrilares, ¿ya?, que son específicamente a una proteína tau, ¿no es cierto?, específica que sufre una hiperfosforilación y eso hace que se desestabilice esta proteína y también comience a agregarse al interior de las neuronas, ¿ya? De hecho, estos dos eventos son tan importantes para el desarrollo de la patología que prácticamente cada uno de estos eventos ha dado origen a su propia hipótesis para explicar el desarrollo de todos los eventos que se observan posteriormente en el desarrollo y progresión de la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y de hecho se conocen como la hipótesis del amiloide y la hipótesis de tau, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hay que entender, a fin de cuentas, de estas patologías, ¿no es cierto?, crónico-degenerativa y neurodegenerativa, sobre todo esporádica, en la cual no tenemos idea exactamente cuál es la relevancia de la componente genética, ¿no es cierto?, para que se presente este cuadro, ¿ya? Es este famoso triángulo, ¿ya?, en el cual nosotros vamos a tener de que uno de los factores principales asociados a la presentación, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, tiene que ver con la edad, ¿ya? Es decir, Alzheimer se asocia a el envejecimiento, es decir, mientras más años tenga una persona, ¿no es cierto?, más probable es que vaya a desarrollar una patología de este tipo, ¿ok? Va a haber otro elemento, ¿no es cierto?, o una de las patas adicionales, a fin de cuentas, de esta tríada que va a ser el componente genético, ¿no es cierto?, el cual sabemos que en el Alzheimer esporádico no va a ser tan relevante. Podemos encontrar algunos genes que van a facilitar o hacer que sea más fácil que la persona desarrolle, ¿no es cierto?, la patología, pero el factor principal tiene que ver con los factores ambientales, ¿ya? Es decir, todo lo que nosotros vamos haciendo en nuestra vida, desde prácticamente que somos jóvenes hasta cómo nos mantenemos durante nuestra vida adulta y la ancianidad, va a influir en la posibilidad de que nuestro cerebro se enferme con mayor facilidad o no, ¿ya? Y en ese sentido, lo que nosotros vemos un poco, lo que hacemos con distintos tipos de investigación, es tratar de modificar algunos de estos factores ambientales, por ejemplo, y de esa forma ver si podemos controlar o no, o disminuir, por ejemplo, el riesgo de que se presente este tipo de patologías, ¿ya? Y esto incluye, por ejemplo, temas de dieta, ¿no es cierto? Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado, no en este laboratorio propiamente tal, pero a lo largo de varios años de trabajo, por ejemplo, la relación que existe entre dietas ricas, por ejemplo, en azúcares, ¿no es cierto?, o grasas, ya lo que se denomina normalmente la dieta occidental, y el aumento del riesgo, por ejemplo, de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, ¿ya? Por ejemplo, se sabe que el Alzheimer, a fin de cuentas, el cerebro con Alzheimer, es un cerebro que comparte muchas características, por ejemplo, con un cerebro diabético,
¿Se fijan? Entonces, este tipo de análisis asociativo, a fin de cuentas, estudios asociativos que permiten establecer, por ejemplo, que unas determinadas características ambientales pueden estar influyendo precisamente en la forma como el cerebro va envejeciendo, obviamente es parte de lo que nos ocupa, ¿ya? Y adicionalmente, tratar de encontrar aquellas moléculas, por ejemplo, que puedan ser de utilidad, por ejemplo, para asegurar que ni la edad, por ejemplo, ni el factor genético sean determinantes al momento de que se produzca la patología, ¿ya? ¿Y esto de qué va de la mano? En que nosotros sabemos, por ejemplo, que al interior de nuestro cerebro tenemos obviamente distintos tipos de células, ¿ya? La célula más conocida obviamente es la neurona, ¿no es cierto?, que es la fundamental para hacer la sinapsis, para comunicarse a fin de cuentas entre las distintas neuronas y dar todo lo que tiene que ver después con el pensamiento, ¿no es cierto?, la capacidad de memoria, etcétera, ¿ya? Pero vamos a encontrar otro tipo de células que son fundamentales, por ejemplo, para que las neuronas funcionen adecuadamente, ¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, que hay algunos organelos, por ejemplo, que se encuentran en el interior de cada una de estas células, incluidas las neuronas, que son las mitocondrias, por ejemplo, que son la verdadera fuente de energía, por ejemplo, de estas células, ¿ya? Y la transmisión del impulso nervioso es un mecanismo que requiere alta energía, ¿no es cierto? Requiere obviamente de mitocondrias que estén saludables, ¿no es cierto?, que sean capaces de proveer esa energía, ¿ya? Y lo que ocurre a fin de cuentas es que este péptido A beta, ¿no es cierto?, que va a ir formando estas placas cuando comienza a agregar, es capaz de afectar obviamente la funcionalidad de cada uno de estos tipos celulares y de los organelos que podemos encontrar dentro de estas células, ¿ya? Y resulta que esto nos va a llevar a que tengamos no solamente muerte neuronal, sino que vamos a tener, por ejemplo, aumento de la inflamación a nivel del cerebro, ¿ya? Vamos a tener células que van a estar mucho más activas desde el punto de vista inflamatorio, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que se produzcan una serie de sustancias que van a ser dañinas para las neuronas sanas que van quedando, ¿se fijan? De igual forma, estos mediadores inflamatorios que se van generando también van a ser capaces de ir influyendo sobre la calidad, por ejemplo, de los vasos sanguíneos que se encuentran en el interior del cerebro. Y eso obviamente va a hacer de que estos vasos sanguíneos, por ejemplo, estén alterados, ¿no es cierto? Y ya no tengamos, por ejemplo, una entrega eficiente de nutrientes y oxígeno, por ejemplo, a el tejido cerebral, ¿ya? Y eso obviamente va a ir afectando la capacidad de sobrevida de las neuronas. Y eso a la larga va a llevar a que tengamos, a fin de cuentas, la muerte neuronal y tengamos esta imagen, ¿no es cierto?, de un cerebro que comienza a atrofiarse producto de cómo estas células se van perdiendo, ¿ya? Y en el laboratorio lo que intentamos hacer nosotros es tratar de replicar este proceso de muerte neuronal, ¿no es cierto?, de pérdida de conexiones, y mediante la identificación de ciertas moléculas, por ejemplo, que puedan ser interesantes y que se encuentren en las especies vegetales que encontramos acá en la región, pudiesen de alguna forma revertir este tipo de alteraciones, ¿ya? Y este análisis, por ejemplo, que ustedes están viendo acá, que ocupa una especie de moléculas específicas que se denominan agonistas de receptores nucleares, ¿ya? Lo que se hace precisamente es tratar de identificar, por ejemplo, si nosotros tratando neuronas, ¿ya? Estas imágenes que ustedes están viendo son neuronas que están creciendo en cultivo, ¿ya? Si nosotros tratamos estas neuronas, por ejemplo, con estas moléculas, somos capaces de lograr que aumente el número de ramificaciones, ¿no es cierto?, que estas neuronas pueden establecer. Y de esta forma nosotros podríamos suponer, a fin de cuentas, que si una determinada droga, un compuesto natural, etcétera, aumenta el número de ramificaciones, por ejemplo, de una determinada neurona, podría aumentar el número de conexiones que establece, ¿no es cierto?, con las neuronas vecinas, y de esa forma ayudar a fortalecer, por ejemplo, la mantención de la red neuronal, ¿no es cierto?, y de alguna forma contrarrestar la pérdida o daño inducido, por ejemplo, durante estos procesos neurodegenerativos, ¿ya? Y ustedes pueden ver acá, por ejemplo, cómo tenemos una neurona tipo, ¿no es cierto?, en que se ha
realizado este análisis de Scholl, que se denomina, en el cual se hacen anillos concéntricos prácticamente, y lo que hace, se va buscando las interacciones, ¿no es cierto?, o los cruces entre las proyecciones de la neurona con cada uno de estos anillos concéntricos. Y si nosotros analizamos prácticamente esta imagen, nos damos cuenta cómo hay ciertos compuestos que logran efectivamente ir aumentando el número de ramificaciones que podemos observar, por ejemplo, en estas neuronas, ¿ya? Ahora, la gracia de estos compuestos que ustedes observan acá, ¿ya?, es que muchos de estos compuestos, por ejemplo, o la actividad que algunos compuestos comerciales pueden ejercer, es posible encontrarlas en especies vegetales que se encuentran, obviamente, en distintas zonas geográficas, ¿ya? Y como yo les mencionaba, muchas de estas sustancias, por ejemplo, tienen la particularidad de encontrarse en mayor proporción, ¿no es cierto?, en aquellas especies vegetales que obviamente están sometidas a condiciones ambientales mucho más severas, ¿ya?, y que demandan obviamente una capacidad de adaptación de las especies vegetales, ¿no es cierto?, y eso hace de que estas moléculas, por ejemplo, puedan estar más enriquecidas, y uno lo que hace es tratar de identificar, obviamente, esas plantas y poder ocuparlas en el laboratorio para ver si esto, obviamente, es posible de lograr, ¿ya? Otra de las cosas que hacemos, y aquí les adjunto, por ejemplo, algunas imágenes que se han tomado en microscopía electrónica, es ver, por ejemplo, cómo están las mitocondrias de este tipo de células, ¿no es cierto?, las neuronas, y a su vez evaluamos, y aquí se ven, por ejemplo, están indicadas con las flechas blancas, evaluamos, por ejemplo, cómo es la sinapsis que se establece entre las distintas neuronas, ¿ya? Lo que ustedes están viendo aquí, en negro a fin de cuentas, ¿no es cierto?, como una pequeña banda negra, corresponden a la sinapsis que nosotros podemos ir evaluando en estos cultivos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos observando a fin de cuentas es que si estos compuestos, por ejemplo, son capaces no solamente de aumentar las ramificaciones, sino, por ejemplo, aumentar el número de eventos relacionados con la formación o establecimiento de sinapsis, ¿no es cierto?, y a su vez con la distribución de las mitocondrias que tenemos, por ejemplo, al interior de estas células. Como yo les mencionaba, por ejemplo, el péptido beta, una de las causas, uno de los daños que causa, están relacionados con lo que se denomina disfunción mitocondrial, ¿ya? Y eso obviamente significa que las mitocondrias dejan de funcionar de manera adecuada, y por lo tanto las células obviamente pierden su principal fuente de energía o de generador de energía, ¿ya? Y por lo tanto, si nosotros vemos o evaluamos mediante este tipo de técnicas, por ejemplo, que las mitocondrias se encuentran, aumentan el número de mitocondrias, por ejemplo, o que no se produce un daño en estas mitocondrias, nosotros efectivamente podríamos hablar de que este compuesto, esta molécula, por ejemplo, podría tener una potencialidad desde el punto de vista de evitar que el daño inducido por el beta pudiese efectivamente afectar, obviamente, la conectividad neuronal, ¿ya? ¿De qué forma se trabaja este tipo de cosas? Por ejemplo, acá este es un artículo que nosotros tenemos publicado ya respecto de 3 compuestos de origen natural, ya que están sacados no de acá de la región de Magallanes. Este es un trabajo que se hizo en la zona central, ¿ya? Pero son compuestos obtenidos de especies que se encuentran obviamente en el territorio, ¿ya? Y fuimos capaces de demostrar a fin de cuentas de que este tipo de compuestos, ¿no es cierto?, protegen, ¿no es cierto?, contra el daño inducido por beta en las neuronas hipocampales. ¿Se fijan? Y la idea, obviamente, es tratar de replicar este tipo de estudios, obviamente utilizando las especies vegetales que encontramos acá, tanto terrestres como acuáticas, a fin de cuentas, y esto incluye tanto aquellos de agua dulce como las especies marinas, ¿ya? Y de hecho estamos trabajando actualmente en conjunto con distintos profesionales, ¿no es cierto?, e investigadores de acá en la región de la Universidad de Magallanes, por ejemplo, con el laboratorio de macroalgas, ¿ya? Precisamente para ir haciendo un catastro y un levantamiento de información respecto de cuáles son las especies más características de la zona y cuáles son aquellas que ofrecen un mejor perfil desde el punto de vista de potenciales moléculas que podrían ser de utilidad, para este tipo de patologías, ¿ya?
Y a pesar de que uno piensa de que no hay tanto trabajo realizado al respecto, uno es posible encontrar, por ejemplo, en repositorios digitales respecto de algunos perfiles, por ejemplo, de moléculas de especies de esta zona, ¿ya? Principalmente relacionado, por ejemplo, con el tema de las algas. O sea, hay todo, Magallanes es muy fuerte en la investigación relacionada con las algas, ¿no es cierto?, con algunas especies que se encuentran exclusivamente en esta zona y otras que a pesar de que se encuentran a lo largo de todo el territorio nacional, tienen características específicas en Magallanes producto de las condiciones ambientales, ¿ya? Y sabemos que muchas de estas especies vegetales, ¿no es cierto?, tienen concentraciones y perfiles, ¿no es cierto?, de metabolitos que no se encuentran en otra región del país, ¿no es cierto? Y eso obviamente le entrega y le da a Magallanes una potencialidad enorme desde el punto de vista de encontrar, ¿no es cierto?, y desarrollar biomoléculas, por ejemplo, que puedan ser de utilidad para el estudio en Alzheimer o otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, ¿ya? Y de hecho se ha establecido, por ejemplo, las concentraciones de polifenoles, por ejemplo, que están enriquecidos, por ejemplo, en algas del sur de Chile, ¿no es cierto? Se han hecho trabajos, por ejemplo, relacionando algunas algas de la zona, por ejemplo, con el crecimiento tumoral, ¿ya? O bien estas mismas algas, por ejemplo, con efectos moduladores, ¿no es cierto?, o inmunomoduladores en realidad, lo que hablan respecto de las potencialidades que este tipo de moléculas, ¿no es cierto?, y estas especies vegetales podrían tener, ¿no es cierto?, para el futuro de Magallanes, ¿ya? Una de las ideas que nosotros tenemos, que estamos tratando de desarrollar, que obviamente con el tema de la pandemia nos hemos visto un poco retrasados, tiene que ver con poder trabajar obviamente con las comunidades locales y hacerlas partícipes un poco de estos procesos, ¿ya? Porque una de las grandes problemáticas que tiene la búsqueda de este tipo de compuestos es que una vez que tú encuentras la especie, inicias o puedes iniciar un proceso productivo, por ejemplo, que no sea amigable o no sea sustentable. Y ahí es donde la gracia y el rol que tiene la universidad es precisamente el tratar de concertar a distintos grupos que trabajen de manera conjunta para poder no solamente encontrar la potencialidad, que es lo que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista biomédico, sino que también la potencialidad desde el punto de vista de desarrollo económico, a fin de cuentas, para la región, ¿ya? Como yo les decía, estos son algunos ejemplos de perfiles que se han hecho, ¿ya?, respecto de potenciales inmunomoduladores o de inhibidores de crecimiento, por ejemplo, o antiinflamatorios, efectivamente, que hay. Existen algunos tipos de algas, por ejemplo, que tienen propiedades, por ejemplo, antiglicémicas, ¿no es cierto?, hiperglicémicas, y ya se están estudiando para el tema, por ejemplo, de diabetes, ¿se fijan? Y lo que nosotros queremos hacer, y que estamos haciendo en realidad, es ocupar precisamente estas especies para obtener compuestos que podamos posteriormente evaluarlos, ya sea a nivel de cultivo celular o en otros tipos de modelos característicos de enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el caso de Alzheimer o el caso de Parkinson, ¿ya? Eso, no sé si fue muy rápido o no, pero la idea era contar un poco más o menos en qué es lo que estamos trabajando, ¿ya? No, súper bien en el tiempo, Juan, agradecerte esta presentación. Y bueno, esto que el CEBIMA esté haciendo esta investigación acá también tiene una relación clara con el alto porcentaje de la población adulta que tiene Magallanes, claramente. Me imagino que esto es un punto importante para el desarrollo de este tipo de investigaciones. Creo que estamos cerca del 20% de la población de edad, entonces creo que es sumamente importante tener estos estudios que se realicen acá directamente. Claro, o sea, de hecho, en ese mismo sentido, yo solamente quisiera mencionar como antecedente, que reafirma un poco lo que plantea, es que la idea de hacer un centro de investigación en el área de biomedicina y orientado especialmente a enfermedades crónico-degenerativas surge prácticamente el año 2011. ¿Ya? O sea, es un proyecto bastante antiguo, y que surge precisamente por lo que menciona. O sea, aquí se sabe de que Magallanes tiene muchas particularidades, y entre ellas obviamente ya se mencionó el tema de que es una comunidad aislada, ¿no es cierto?, que hay distancia geográfica, hay una población que es más o menos estable, ¿se fija?
y adicionalmente hay ciertas características relacionadas al tipo de población, como el porcentaje de personas adultas mayores, por ejemplo, que tienen una relevancia importante para desarrollar obviamente toda una serie de estudios, no solamente a nivel de ciencia básica, como lo que estamos haciendo en el laboratorio, sino que también enlazado con la parte clínica, ¿ya? Para hacer todo lo que son estudios, por ejemplo, de cortes que nos van a permitir establecer qué características tiene la población en Magallanes y de qué forma se relacionan sus características demográficas con el desarrollo o presentación de patologías de este tipo, ¿ya? Entonces, obviamente, la idea de este centro es tratar de ser bastante amplio, ¿no es cierto?, y transversal, a fin de cuentas, en las temáticas relacionadas con el envejecimiento, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el tema de la falta de vitamina D, por ejemplo, que se ha relacionado en algunos países con el desarrollo, por ejemplo, de ciertas patologías, ¿ya? Incluida algunas enfermedades neurodegenerativas, ¿me fija? Con la capacidad de respuesta del sistema inmune. Entonces, hay muchos factores que están influyendo. El tema de la dieta, como se mencionaba recién, por ejemplo, el tema de la dieta de Magallanes es un tema de preocupación, ¿ya? Porque se sabe, como mencionaba yo en la presentación, de que el factor ambiental, ¿no es cierto?, el ejercicio, la dieta, son cosas que influyen en la facilidad para que una persona eventualmente pueda desarrollar una patología del tipo neurodegenerativa. Así es. Y yo sé que no es tu tema en específico en esto, pero lo mencionaba. Este tipo de enfermedades neurodegenerativas no solamente afecta al paciente. En el fondo el núcleo, lo que está al lado de él, también se ve muy afectado. Entonces es todo un trabajo, me imagino, que no solamente de investigación, sino que también social, que se debe realizar en torno a esta materia. Claro, o sea, el punto no pasa solo, y ha sido una de las grandes dificultades, entre comillas, no de la investigación en sí, sino del impacto que causan este tipo de investigación. Porque una cosa es decir, mira, perfecto, busquemos drogas que sirvan para esto. Pero también hay una parte que no hay que olvidar, y que ahí es donde el rol de la universidad es fundamental, y que hemos estado tratando de armar algo en ese sentido. Tiene que ver precisamente con educar a la población y a las autoridades respecto a lo que significa este problema, ¿ya? Porque de esos, por ejemplo, 818 millones de dólares que yo mencionaba, ¿ya? Eso considera obviamente lo que tiene que ver con los gastos médicos, ¿fija? Pero hay un costo que nunca ha sido evaluado y que no está evaluado de manera adecuada, que tiene que ver con el costo social, ¿no es cierto?, y cómo tú transfieres ese costo social a un valor monetario, ¿me fijas? O sea, ¿por qué? Porque aquí hay gente, por ejemplo, una familia que no está preparada para cuidar a una persona que tiene este tipo de patología, tiene que empezar a organizarse mejor, tiene que dejar de hacer algunas cosas por tratar de cuidar a esta persona. Siempre va a haber alguien que va a resentir de mayor forma porque no va a poder trabajar de manera adecuada, por ejemplo. Eso puede llegar a que disminuya el ingreso, por ejemplo, dentro de un grupo familiar. Si tienes que empezar a gastar en medicamentos, contratar a una persona especializada para que se haga cargo, esos son costos que muchas veces no se consideran, ¿ya? Y en Chile, si hay una cosa que es importante, es la falta de, digamos, de personal capacitado precisamente para cuidar a este tipo de personas. Entonces hay todo un tema que trasciende el tema de investigación básica, sino que va también al tema de la sociedad, o sea, cómo como sociedad somos un poco más conscientes de lo que significan este tipo de patologías, y que lamentablemente nadie está exento de que no ocurra. Sí. O sea, de aquí a partir de los 60 años prácticamente todos tenemos la posibilidad de desarrollar alguno de estos tipos de patologías. Sí. Nos dejaste un poco preocupado con eso. Por eso es que cuidarse, es decir, el hecho fundamental es cuidarse cuando uno es joven. Hacer ejercicio, comer sano, llevar una vida saludable. Y así vamos a evitar llegar a este tipo de esperemos que sí. Claro, sí. Te queremos agradecer, Juan, por esta presentación. ¿Estás viviendo hace poco acá en Punta Arenas, o no? Desde el año 2019. Ah, ya, así que bienvenido como nuevo magallánico a la zona, ¿no? Y por este trabajo también que están realizando en el CEBIMA. Nosotros habíamos tenido contacto con Nivaldo, también con Waldo, que hemos estado trabajando en conjunto entre la universidad y el CEBIMA en distintas temáticas, y también nuestros saludos a ellos y las felicitaciones también por el trabajo y el desafío que están asumiendo. La próxima semana entiendo que también es la firma del convenio ya oficial entre ambas instituciones para ir al desarrollo
Correcto, o sea, efectivamente, como mencionaba, o sea, este proyecto que nace en 2011 surge obviamente como una idea conjunta o una idea de trabajo conjunto a fin de cuentas para tratar de explotar a fin de cuentas las capacidades de este nuevo centro que se está armando y colocarlo a disposición de la comunidad de Magallanes, a fin de cuentas ese es el tema. Y hacer investigación en Magallanes, para Magallanes y de Magallanes al mundo. Si ese es un poco el trasfondo del asunto. O sea, a mí me ha tocado ver, porque yo de hecho trabajé en Santiago bastantes años, de que a Magallanes y la Antártica se vienen a buscar muestras. Y después ese conocimiento se genera en otro lado y queda en otro lado. Entonces la idea es tratar de que eso, revertirlo a fin de cuentas, sacar a la ciencia de Santiago, como hacen ya los colegas que vimos en estas presentaciones, y hacer también nuestra parte un poco en esa área. Efectivamente, sí. Muchas gracias, Juan, por la presentación y tal como lo mencionabas, concluimos con esta presentación este primer ciclo de charlas donde queremos dar a conocer la comunidad el trabajo que hacemos en materia de ciencia e investigación, y donde queda claro y queda demostrado que desde esta zona tan extrema y tan austral es posible realizar este tipo de trabajos con gran profesionalismo y en beneficio de toda nuestra comunidad. Así que queremos agradecer a cada uno de quienes participaron realizando su presentación y también a quienes nos acompañaron en las distintas redes sociales por donde hemos transmitido esta actividad, y nos volvemos a juntar la próxima semana con otro interesante tema de investigación científica en beneficio de la comunidad magallánica. Así que muy buenas tardes para todas y todos.